Gràcies per la vostra assistència. Sabeu que aquest és el primer dels actes que volíem fer una mica durant tot l'any en commemoració del 10è aniversari de l'escola. L'escola que va néixer l'1 de setembre del 2004, aquest any l'1 de setembre del 2014, no hi éreu vosaltres, però vam fer 10 anys que funcionava. Estem en el 11è any, però vam decidir que aquest any era un bon moment per fer aquesta celebració dintre les nostres possibilitats. Per tant, quan a final de curs vam començar a donar-hi voltes quin tipus de celebració volíem fer, vam decidir fer una celebració de la millor manera que podem celebrar aquests 10 anys, és a dir, continuar treballant. Potser és una mica masoquista, però ho vam decidir d'aquesta manera. No farem grans actes durant tot el curs ni grans jornades, però intentarem aquest any seguir amb aquest ritme que hem anat agafant durant aquests 10 anys i anar millorant allò que sabem i que podem millorar, que són els aprenentatges dels nanos, el funcionament de l'escola, la vostra participació. Intentarem anar millorant a poc, com hem anat fent aquests 10 anys, tots aquests aspectes que formen part tant del nostre projecte des del 2004. Aquest és el nostre compromís. Per tant, els actes que farem del 10è aniversari seran, a part d'aquest, que avui és un acte especial, doncs seran actes a dintre la programació normal. Segurament a la festa de Nadal alguna cosa sortirà, a la festa final de curs alguna cosa sortirà, al tots a l'escola alguna cosa sortirà, però, i potser surt alguna altra xerrada també així, però intentarem fer-ho dintre les nostres possibilitats. La nostra feina, fonamentalment, ja ho sabeu, és estar a l'aula, estar amb els nens i les nenes i intentar fer-ho el millor possible. Però això no vol dir, de tant en tant, com que venim de la tradició cristiana, quan arribem al número 10 ho hem de celebrar. Després haurem d'arribar al número 20. Les altres ja, els que van a darrere meu, ja se n'encarregaran, suposo, d'organitzar. La segona cosa que volia dir, i acabo, és que avui tenim dos convidats d'honor. Començo pel més proper, que és en Paco. El Paco Invernón, Francisco Invernón, Francesc Invernón, té l'honor de ser el primer assessor de l'escola. És un honor, gràcies. Ell és el culpable d'algunes de les idees que ara ja formen part del nostre imaginari educatiu, imaginari col·lectiu, com tots a l'escola. Ell és un dels culpables que un dia se li va acudir en una comissió que estàvem uns quants de dir podríem fer alguna cosa, no te'n recordes? Alguna cosa oberta als pares, perquè en aquell moment ens assessorava de com estimular la participació de les famílies. Me'n recordo, a part d'altres coses. Ell donava voltes a això i ens reuníem i donàvem voltes. Doncs tenim la sort de tenir-lo aquí. Va deixar de ser assessor nostre en un moment determinat, quan ja va considerar que havíem passat a la primària, va dir d'això ja no en tinc ni idea i us deixo aquí sols. Ja teníeu prou nivell. Exacte. Però li agraïm molt que hagi vingut aquí i faci una mica de presentació de la segona persona que tenim aquí, amb molt de goig, que és en Francesco Tonucci. No diré res de Francesco Tonucci perquè ja ho dirà el Paco, però sí que, no diré res, però diré dues coses importants per nosaltres. La primera, que per molts mestres d'aquí ha estat un referent. És una persona que ha estat a dintre les persones que en el moment en què començàvem a fer de mestres i a moure'ns per escoles d'estiu, doncs ell venia per aquí, hem estat recordant algunes dates, des d'ell ens ha recordat que va aparèixer per Barcelona quan Franco va morir, més o menys aquells anys, i des de llavors ha estat un referent per nosaltres. La segona cosa és que ha estat un referent que ens ha ajudat a pensar sobre l'escola, però ho ha fet sempre amb l'alter ego seu o a partir del seu alter ego, que és el Frato. Ens ha fet reflexionar sobre l'escola amb dues característiques molt importants. Utilitzar l'humor amable, l'humor que et fa somriure, l'humor a vegades una mica amarg, però l'humor que et fa pensar. I ho ha fet, la segona cosa ho ha fet amb ulls de nen. El seu primer llibre
de dibuixos, publicat aquí, té aquest títol, després va fer Ulls de nena, però sempre ens ha portat, i això jo crec que ha donat molta riquesa a que nosaltres hem fet aquesta visió des dels més petits. Això ens ha ajudat a pensar molt. Gràcies a tots dos per estar aquí i dono la paraula ja al Paco, que farà la presentació de la conferència. Paco, pots presentar, Francesco? Bona tarda a tothom. He quedat amb el Francesco, que faré la presentació en castellà, perquè ell parla molt bé l'espanyol, perquè he viatjat molt per Latinoamèrica, encara que el power que he preparat està en català. El power està en català, però bueno, passem, encara que fem una catalanada. Bueno, primer de tot, primero decir que por supuesto es mucho más importante que yo Francesco, no se puede ni comparar, no se puede ni comparar. Él es conocido a nivel internacional en todo el mundo. Si aquí hay personas que son de educación, pues ¿quién no ha visto sus dibujos en cualquier revista, cuadernos de pedagogía, guis, aula, y después sus propios libros históricos? Yo tengo el placer de conocer a Francesco de hace muchos años. Él siempre me ha catalogado a mí como el estudiante, porque es verdad que después explicaré que las primeras veces que vino a España fue cuando yo era delegado de curso de tercero de pedagogía, o segundo, cuarto, quinto, no, cuarto, quinto, sí. Y entonces lo invitamos a unas jornadas en la Universidad de Barcelona y a partir de ese momento hemos mantenido una relación desde hace casi 40 años, ¿no? Yo comento un poco Francesco Tonucci, para la gente que no lo conoce. Joan decía el alter ego. Yo siempre, en un prólogo, que él me ha criticado anteriormente, que yo le gustaban los prólogos, de uno de sus libros, decía que Francesco era un poco esquizofrénico, es decir, que tenía una doble personalidad. Una personalidad que es Francesco Tonucci, como aquí pueden ver, y Frato. Y es verdad que son dos papeles diferentes que ha ejercido a lo largo de su vida. El de Francesco Tonucci como psicopedagogo, como investigador, y el de Frato como humorista pedagógico, ¿no? Realmente es un placer. Si vais a internet y colocáis Francesco Tonucci, aparte que está en la Wikipedia, veréis muchos de sus dibujos y bueno, son divertidísimos. La anécdota es que hoy en el claustro de profesores decía, por suerte, uno de vuestros hijos, ¿no?, que la escuela que dibuja Tonucci no es la vuestra, con lo cual está muy bien, porque él intenta criticar la escuela más tradicional que padeció él en su infancia y muchos de nosotros, ¿no? Pasamos un momento. Bueno, fijaros que él nace en Fano, hace tiempo, está jubilado actualmente como profesional, y yo digo que es un psicopedagogo, pero en castellano sería, yo digo que, como yo también soy pedagogo y ejerzo la profesión, yo diría que él, a diferencia de nosotros, es un niñólogo. Niñólogo. O sea, que en catalán sería nenòleg, que suena muy raro, ¿no? De nen, ¿no? Pero en castellano suena millor que es un niñólogo. ¿Por qué? Porque se ha dedicado toda la vida a trabajar con los niños. O sea, es muy especial. O sea, lo veremos después en su trayectoria, que podéis mirar, ¿no? Él ahora está trabajando mucho en la ciudad de los niños. Es uno de los pioneros del tema, ¿no?, de cómo construir una ciudad para los niños. Hoy ha ido a un congreso esta mañana que se hace en Barcelona, pero se dedica en los últimos años a pregonar este cambio de construir una ciudad muy especial, una ciudad que sirva para que los niños vuelvan a jugar, tengan una ciudad para pasear. Bueno, es interesante, podéis encontrar esto de la ciudad de los niños en internet, ¿no? Por eso, y después sus obras siempre han sido más decantándose hacia infantil. Por ejemplo, uno de sus libros que yo recuerdo como estudiante, en los primeros que apareció en España, en castellano, por una editorial desaparecida, catalana hoy día, que es A los 3 años investigo, que era una pequeña revolución para nosotros. Estamos hablando de los años 70, donde nos decía que un niño de 3 años puede investigar, ¿no? Después hemos entendido que sí, por supuesto, pero en aquella época era realmente bastante revolucionario, ¿no? Bueno, él estudia pedagogía en el año 63, acaba en la Católica de Milán, ¿no? Y él trabaja de maestro y en el 66 se convierte en investigador, que me parece hasta tu jubilación, ¿no?, en el Instituto Psicológico del Consejo Nacional de Investigación. El CNR son las investigaciones, bueno, los centros de investigación que existen en Italia, donde hay investigadores. En este caso, él como psicólogo, en este caso como psicopedagogo, dirige y preside el Departamento de Psicopedagogía y lleva delante un tema de educación ambiental, que también ha sido una de sus obsesiones, O sea, las salidas de campo, las actividades fuera, recuperando un poco. Él proviene, no sé si lo conocéis, de una pedagogía feinetiana, Feinet, de los principios de siglo, donde era muy importante el niño, ¿no?
las salidas al campo, la vida, el respetar su libertad, ¿no? Bueno, y él hereda esto también en la época en que pertenece a un movimiento italiano muy importante, que es el movimiento de cooperación educativa, que es un movimiento Freinet, que defensa estos principios. Pues lo comentaré un poco porque su visita en el año 77 en la escuela de verano de Rosa Sansat, la famosa escuela de verano aquella de la Isla de la Libertad, ya sé que para los maestros era la primera en la cual aparecieron los partidos políticos, y allí se veía, según hay gente aquí maestro mayor que debe recordarse de aquella escuela de estío, él participó con italianos y nos inundaron de conocimientos para nosotros desconocidos. Nos hablaban de un mundo que ahora parece más normal, 40 años después, pero en aquel momento para nosotros era totalmente revolucionado, sobre todo maestros jóvenes que lo que queríamos es empaparnos de una nueva forma de ver la educación, ¿no? Digo que esto es interesante, esta aportación que hace él con sus compañeros italianos, en esa época en las escuelas de estío de Rosa Sansat, ¿no? Pásame. Después, pasa. Bueno, únicamente es comentar esta idea de que el 91 aparece en el pueblo natal, si me equivoco, Francesco, la ciudad de los niños, la ciudad de los niños, ¿no? Que consistía en esta idea de la ciudad como referencia de que lo importante en la ciudad no son los coches, que decía hoy, sino son los niños, ¿no? Él tiene ideas revolucionarias. Si las dice, él dice, por ejemplo, que las ciudades no deben tener parques infantiles, que no, que esto es como un gueto, que la ciudad debe ser todo un parque infantil, ¿no? Bueno, seguramente no lo va a conseguir nunca, pero es verdad que se va avanzando un poco en el tema. Él comentaba ciudades, aceras más amplias, que permitan pasear más. Bueno, esta idea de la ciudad de los niños, ¿no? Que es el tema que hoy día hay muchas ciudades asociadas están trabajando. Entre ellas, una de las asociadas es Barcelona. Es Barcelona, es decir, que realmente está apuntada a la ciudad de los niños, a la ciudad de los niños, ¿no? Bueno, el proyecto tiene mucho éxito en esa época y se extiende por todo el mundo. Todo el mundo significa todo el mundo, todo el mundo. Después, en el 91 fue nombrado presidente del Comité Italiano de Televisión y Menores, ¿no? Donde interviene sobre todo en la protección de la infancia. Por eso digo que es un niñólogo, porque siempre su obsesión ha sido los niños, que jueguen en la ciudad, protegerlos, ¿no? Que sean felices, que trabajen en una escuela más libertaria, bueno, en el sentido libertario, en el sentido de libertad, de trabajo, bueno, todo esto que estás practicando también en esta escuela, ¿no? También participa en la Ciudad de la Ciencia de Nápoles, con el taller de los pequeños, bueno, y el Museo de los Niños. También aquí en Barcelona él participa también, es asesor de algún museo, de las Ciencias Naturales de Barcelona, ¿no? Bueno, y también se debe decir, ¿por qué no? Porque él tiene mucha entrada en Latinoamérica. En principio porque tenía familiares, ¿no? Y después siempre ha tenido mucha acepción. Explicaba hoy que ha tenido conferencias hasta de 12.000 personas, o sea, es decir, que realmente... Y en Latinoamérica le tiene mucho aprecio y viaja constantemente y es doctor honoris causa por la Universidad Católica de Lima de Perú. Esta sería su perspectiva más de psicopedagogo, maestro, niñólogo, ¿no? Más o menos. Pasamos a la... Aquí tenemos las proporciones que os comentaba. Aquí, a ver, lo que influye bastante en nosotros en aquella época son estos dos textos. Uno es la escuela como investigación, que en esa época no se hablaba nunca de investigación. Es traducido del italiano por la editorial Avance. Avance desapareció hace tiempo, eso le llevó, pues, no sé, la ruina de la economía, pero hace tiempo desapareció. Y este que os comentaba, a los años se investiga, ¿no? Son dos textos fundamentales para todos aquellos que en aquella época estábamos estudiando, intentando buscar alternativas nuevas, de la pedagogía carrinclona, no sé cómo se dice en castellano, pero carrinclona de la universidad, de la pedagogía técnica, pues era una ventana abierta al mundo, ¿no? Donde leíamos los textos que eran no recomendados por el profesorado, sino que nos pasábamos entre nosotros, ¿no? Y que los comprábamos en esa época, iba a decir, y algunos lo robaban, en la cooperativa Bacus, que era el momento en que se iba allí, digo, algunos lo robaban, algunos, tampoco era... Pero bueno, ahora cuesta más, pero en aquella época era más fácil, ¿no? Pero bueno, y después, no hace falta comentar, por ejemplo, este es de los primeros que tiene... Las fechas no son adecuadas, no, son 70 y pico, sí, seguramente está errado, seguramente 78 o 78 debe ser, debe ser un error. Y después este aquí, que es uno que ha pasado muy desapercibido, que es este de la ciudad de los niños, que también está traducido, este pasó... Pero más... esto es argentino. Este es argentino, dice, es argentino. Y tantos otros. Después ha publicado muchos más de temas educativos. Después explica ahí una anécdota que tiene un libro clandestino. Bueno, después comentaré el tema de la anécdota que os explicaré al final. Venga, pasamos. Si pasamos a Frato, su otra personalidad, que es la
la que realmente su aportación es importante, pero la de Fratto es muy importante porque a través de la imagen, la crítica a la escuela tradicional es muy importante. Hoy una profesora de aquí, que le ha sacado una revista, Reforma de la Escuela, que desapareció hace años, que él publicaba cada mes un dibujo, realmente estos dibujos se veían a veces, yo recuerdo cuando una época terminaba, enseñaba a futuros maestros, les pasaba diapositivas de los diapositivas de los dibujos de Fratto para originar un debate sobre la escuela tradicional. Realmente, si tenéis oportunidad de ir a internet y buscarlos, es que, o comprar un libro, es igual, ahora tenéis, veo que, bueno, hay gente joven, ¿no? Pero hay uno que dice con ojos de abuelo, bueno, no digo que, pero también hay con ojos de niña y sobre todo con ojos de niño, pero después tiene muchos más sobre el tema, ¿no? Aquí, por ejemplo, hay uno que es Bienvenido Juan, ¿no? Este está Amuls Dagui, está en català també, Prou, aquest és el primero que hay de Barcanova, que es cuando tú entras más que nada en España con ese texto, ¿no? El de Barcanova. Después pasa a Graó, y este es de los últimos que ha publicado, que como se comenta en la portada, le ha costado muchos años ver el mundo educativo con ojos de nena. 30 años después publica con ojos de nena, ¿no? Bueno, es recomendable, es muy divertido el de ojos de nena, sobre todo es interesantísimo ver cómo él ve desde los ojos de nena el mundo a través de sus ojos. Bueno, es precioso, un libro precioso, lo recomiendo que lo busquéis. ¿Pasa? Bueno, lo de Fratto lo comenta, él llega a Fratto a los 28 años, según mi investigación, a los 28 años, es cuando apareces tú, él se transforma en... Hay días que es psicopedagogo y en horas se convierte en Fratto, va cambiando de personalidad. Hoy la conferencia veo que será más de psicopedagogo, porque yo cuando he estado con él en muchas conferencias ha hecho más de Fratto, a veces dibujando, ¿no? Bueno, algún dibujo tiene que hacer, traerme una pizarra, algún dibujo tiene que hacer Fratto, algún dibujo tiene que hacer, tiene que convertirse en Fratto en algún momento, ¿no? Bueno, una cosa importante para él, sabe decir, porque siempre lo remarca, tiene 3 hijos, sabe de comentar, tiene nietos y nieta. Ahora aún tienes 2, que es Federico y Nina, ¿no? Sí. Nina. Bueno, lo digo porque él siempre le remarca que sus nietos han sido un referente, sus hijos y sus nietos, un referente importante, ¿no? De que ha aprendido mucho de ellos, sobre todo de Nina, siempre recupera el tema, ¿no? Que ahora tiene 7 años, ¿no? Ahora tiene 7 años, ¿no? Bueno, es importante, ¿no? Porque él escribe en un momento que su Nina le recordaba cada día lo que más sabe de los niños del mundo, ¿no? Que no puede rendirse, que a pesar de la temprana de la voz como fruto de los años y la experiencia, necesita que ha de seguir gritando, ¿no? Esta es frase suya, esta idea de... Bueno, es interesante ver cómo ahí aparece este libro con ojos de abuelo, ahí aparece esta idea y ver reflejado la vida de sus nietos, ¿no? Pasa un momento. Bueno, aquí sí que voy a comentar una cosa que no lo sabe, yo diría casi nadie, hoy lo he insinuado. A ver, comentaba anteriormente que yo era estudiante de pedagogía, delegado de curso, y entonces nosotros quisimos montar unas jornadas alternativas en la facultad. Y en aquella época lo más alternativo que teníamos en Europa era donde pertenecía Francesco Tonucci, que es el movimiento de cooperación educativa italiano. Usted comentaba un movimiento de origen feinetiano, muy interesante, hablaba de cosas que nosotros desconocíamos, que era cómo integrar al niño deficiente en la escuela, cómo trabajar el cuerpo y no la cabeza en la escuela, bueno, cosas que para nosotros eran muy revolucionarias, ¿no? Entonces nosotros hablamos con él también hace 40 años, y le invitamos a venir, Entonces él vino atentamente, recuerdo que el seminario no lo podíamos hacer durante los días porque la facultad no nos dejaba, lo hicimos el sábado, 76. Y bueno, por supuesto que me acuerdo aún que por la noche lo llevamos de juerga y tanto cantar y hablar perdió la voz, ¿te acuerdas? Perdió la voz, Al pueblo español. En el pueblo español allí, sí, imagínate, de jóvenes, bueno, es igual. Bueno, tú tenías 30 y pico, yo 20 y pico, ¿no? En aquella época. Entonces, resulta que, os lo cuento porque cuando vais a Wikipedia aparece un librito en el currículum que dice por una escuela alternativa, y aparece, está mal escrito, es de Guix, pero no es de Guix, ¿no? Bueno, yo os comento un poco, le voy a explicar la historia a los maestros que están aquí, porque la editorial que le ha publicado recientemente durante los últimos años ha sido la editorial Graó, y resulta que en ese año, en esa conferencia, le grabamos la conferencia, toda la intervención de la mañana del sábado se grabó. Después nosotros, mañana y tarde, y la mañana del domingo, también la grabamos todo. Yo más o menos el italiano no entendía mucho, pero hice una traducción, bueno, para no pagar dinero la hice yo, más o menos. Entre lo que tú dijiste y lo que me inventaba, bueno, salió un texto que no estaba. Y en principio, en ese año 77,
compañeros de la facultad, conjuntamente conmigo, queríamos fundar una revista que salió en el 77, que es la revista Guix, que es una revista en catalán que ahora existe para maestros, ¿no? Y la editorial Graó, que es la editorial hoy día una de las más importantes del campo educativo, ¿no? Pero éramos pobres y jóvenes, no teníamos un duro. Con lo cual, ¿qué hicimos? Coger el ciclostil que hicimos y lo empezamos a vender. A venderlo, para recaptar dinero. Persiguiéndome todas las veces que yo venía. Correcto. Tonucci iba a un sitio, lo íbamos a perseguir y vendíamos clandestinamente el texto ciclostilado. Y entonces, cuando dijimos que esto era un negocio interesante, porque la gente lo compraba, y estaba diciendo, oye, ¿y si lo imprimimos y hacemos un pequeño librito? Sin contarle con él, claro, por supuesto, y sin contrato, él no sabe nada de esto, ¿no? Entonces, hicimos este librito, que ya no existe, porque se hicieron miles y se vendió durante muchos años, y él no ha cobrado un duro, o sea, el colegio no ha cobrado nada, Y además nos inventamos... Pero mucha amistad. Sí, eso sí. Nos inventamos, fíjate, está publicado por GREC. Y GREC no existe. És Grup de Recerca Educativa a Catalunya. És el nombre que anem a inventar-nos un nom, no? I posar Grup de Recerca Educativa a Catalunya, no? Encara que, bueno, aún que dentro dice Editorial Graó. Bueno, pues gracias a este libro que se vendió en esa época recogimos, entre otras cosas, porque también engañamos a mucha gente recogiendo, no sé, 1000 pesetas, 500, hacíamos bonos, podíamos tirar adelante la revista Guix y después la editorial Graó, que es la que ha publicado después sus textos. Es una anécdota interesante que la gente no sabe que contribuyó perfectamente a la editorial que con el tiempo le publicó todos sus libros. Es decir, que yo quiero interesante. Y este es el texto que dice, por una escuela alternativa, a pesar de todo pusimos su nombre, Francesco Tonucci. Lo cual es que, y lo más divertido es que él lo consta en su currículum, además, como un tema interesante, ¿no? Bueno, esta era la anécdota que quiero explicar. En el Google, cuando pones por una escuela alternativa, sale como el libro suyo y no sale la foto del libro. Sale. Y después he puesto la foto de más o menos aquella época cuando tú aún fumabas en pipa. No sé, ahora ya no fumas, ¿no, Francesco? Fumaba en pipa, ¿no? Venga, pasa y ya está, ¿no? Bueno, para acabar, porque el Joan me dijo que sea corto, que no, que no fes una introducción muy larga. Bueno, ya él es típico, el dibujo más típico de Frato es el pupitre. El pupitre ha sido una obsesión, pupitre de todo tipo, la cabeza, el niño en el pupitre es una crítica contra el pupitre, ¿no? Pero para que veáis, estas que están catadas de internet son muy divertidas. Fijaros esta está sacada con ojos de niño, a muy sereno, ¿no? Bueno, con el profesor de lengua debo mostrarme interesado y crítico. Con el de matemáticas, humilde y dócil. Inglés, divertido y ocurrente. Con el de ciencias, activo y emprendedor. Con el de educación artística, compugido. Hay que ver lo que cuesta tenerlos a todos contentos, ¿no? O sea, bueno, de verdad que no hay desperdicio leerlos si podéis, no, pasa al otro. Y el otro, este es muy conocido. Este es muy conocido por todos los maestros, porque dice, Tonucci dice, bueno, Luis es demasiado vivo. Ana es... Desprolija, porque debe estar cogido de Latinoamérica. Javier es desganado. Enrique es retrasado. Carlos es malhumorado. Luisa es muy tímida. María es mala educada. Solo José es normal. Firma la maestra. Es igual que Y es igual que la maestra. Bueno, aquí, si vais a sus dibujos, de verdad que no tienen desperdicio. Podéis entender, pero si compráis algún texto, realmente no tiene desperdicio, es para reír, porque es una crítica a la educación más tradicional, más sosa, más carca, en la que vivimos muchos en la época de la señora, y que aún, por desgracia, se vive aún en muchas escuelas, al menos esta mentalidad, ¿no? No es el caso de esta escuela, ¿no? Con lo cual, con esto, pasa y ya está. Le doy la palabra. Tenemos aquí una de las dos imágenes más conocidas, que es el pupitre, también está en el cartel, pupitre, toda la vida he dibujado pupitres, y el tema de la fábrica de los niños que hacía la escuela, ¿no? Entraban todos iguales, o sea, y salen los desperdicios. Esto diríamos que la ley educativa del PP continúa con este dibujo, o sea, se van aquí los malos al desperdicio y los buenos salen todos igualitos y uniformados. Señores, muchas gracias y doy la palabra a Francesco, que es el importante. Buenas tardes, gracias a Paco por esta presentación tan viva y a vosotros para estar aquí a hablar de qué significa educar hoy. Yo puse otro título, la escuela que queremos y que necesitamos. Me ha dado mucha alegría una maestra que antes comentaba que mirando
un libro mío esta mañana con sus alumnos, se reían mucho de la escuela que se presentaba en este libro. Esto era mi esperanza, la esperanza que estos dibujos podían representar una vieja escuela. Lamentablemente no siempre es así. Mucha gente me dice, al contrario, que estos dibujos siguen siendo actuales. Y esto es lo peor que se puede decir, pero hoy no vine con Frato, muchas veces me acompaña, lo vamos a presentar juntos, pero hoy, en lugar que viñetas, voy a presentar algunas anécdotas para comentar los dos momentos de mi intervención. Un niño gitano de 6 años llega a la escuela cuando el año ya empezó. En Italia los gitanos siguen siendo nómades y una ley del Estado le permite de entrar a la escuela cuando llegan en una ciudad, cualquier momento del año. Y por suerte encuentra una maestra muy sensible que lo recibe muy bien, se presenta al niño, presenta el niño a los compañeros, y presenta a los compañeros al niño. Y cuando termina toda esta ceremonia, gracias, le dice, bueno, ahora puede acomodarte sentarte a tu sitio. Y el niño le dice, pero yo no estoy cansado. Otro niño de 6 años de Roma, con un maestro que yo conozco muy bien, muy simpático, un buen maestro, especialista en educación científica. El maestro lleva pescados a la clase, pasó al mercado, compró algunos pescadillos y puse un platito de plástico frente a cada uno de los niños. Claro, era para promover una observación científica. Pone un pescado por cada platito y un niño se pone a llorar desesperadamente. El maestro se acerca, se achica, se pone al lado, le dice, ¿qué te pasa? ¿Por qué llores? Yo no quiero comérmelo. Ah, no, pero tú estás acostumbrado a comer el pescado crudo. No, pero aquí estamos en la escuela. Siempre hacemos cosas raras aquí. Con los niños del Consejo de Niños de Roma discutimos sobre el tema del tiempo libre y del tiempo del juego. Y los niños denunciaron que le faltaba tiempo. Y le faltaba tiempo por varias razones. La principal eran los deberes, las tareas. Es decir, que la escuela ocupaba no solo el tiempo de la mañana, sino también el tiempo de la tarde, por lo cual los niños tenían que dedicar a la escuela, que es uno de sus derechos, el derecho reconocido en el artículo 28 de la Convención de los Derechos del Niño, y no podían cumplir con el derecho previsto al artículo 31, que es el derecho al juego. Y por lo cual los niños escriben una carta abierta a los maestros de Roma, pidiendo de no tener deberes y tareas, ¿cómo lo llamáis? ¿Tareas? Deberes por la tarde y especialmente al final de semana y en las vacaciones, reconociéndolo como un tiempo de los niños. Cuando terminamos de escribir esta carta, yo le digo, bueno, no sería mal añadir que vosotros estáis dispuestos a hacer algo. No es una petición para no hacer nada. Hacer algo que no sean deberes. Y los niños dicen que sí, que están dispuestos a decir esto y empiezan a elencar, a hacer un listado de propuestas a la cual eran dispuestos. Y con una gran sorpresa, la primera que sale, un niño dice, leer libros. Y yo ni lo imaginaba que... Pero otro levanta la mano y dice, y añade, pero solo leer. Y yo escribí un artículo sobre esto, considerando esta frase de este niño la crítica más dura que yo escuché sobre la escuela. Porque el niño lo ha dicho con un ojo muy vivo, diciendo, ahora digo una cosa impresionante, que seguro que no va a pasar nunca.
Porque claro que solo para leerlo a la escuela no le interesa nada. Nosotros tenemos que leer por cosas distintas, para hacer resumen, para buscar palabras difíciles, para llenar fichas, pero si es leer para leerlo, que es algo que puede gustarnos, esto a la escuela no puede interesar de nada. Y por último, otro niño de 6 años de Bogotá, esto me lo contó su madre. Después de pocos meses de escuela, este niño vuelve a casa y le dice a la mamá: mamá, yo quiero ir a la escuela un día a la semana, porque este día me es suficiente para aprender lo que me enseñan y los otros más días lo necesito para jugar. Y por último, Sandro, compañero de escuela de mi hijo, un niño problemático que había repetido varias clases, más grande de Estefano, de mi hijo, en primero de secundaria, a los 12 años, mi hijo, él no sé si tenía 13 o 14, después de un día de escuela, se levanta y a alta voz dice: me habéis robado 5 horas de vida. Bueno, esta es la escuela, o mejor, esta puede ser la escuela, esta sigue siendo la escuela por muchos niños, seguro para muchos niños italianos, imagino también para varios o muchos niños españoles. ¿Cuál es el problema? Porque estamos diciendo, me están pidiendo muchos de tratar este tema, la escuela que queremos, la escuela que necesitamos. Significa que la escuela que tenemos no es esta. Y el análisis que yo estoy haciendo es la siguiente. La escuela que tenemos es una escuela para pocos. Lo voy a explicar. La escuela que yo viví de niño, casi 70 años antes, tengo más, pero cuando fue la escuela primaria, era declaradamente una escuela para pocos. Porque a pesar que todos mis compañeros empezaron conmigo a 6 años, en primero de primaria, un número importante lo perdimos en los primeros 2 o 3 años. Era una temporada, los primeros años de primaria, de fuerte selección. Y después, a quinto, que era el último, sigue siendo, en Italia son 5 años de primaria, a quinto teníamos que elegir si seguir por el ciclo medio, gimnasio, universidad, o elegir el trabajo. Se llamaba avviamento profesionale, formación al trabajo, que era una escuela muy divertida, muy simpática, con muchos talleres, muchas actividades prácticas, porque tenía que preparar obreros. La mayoría iba para allá. Por lo cual la escuela que yo seguí con pocos, de 30 que empezamos, no sé si son 6, 7 o menos los que pasaron por la escuela. Es interesante preguntarnos quién eran estos. Estos que seguían eran hijos de familias, no digo cultas, pero bueno, de buenas posibilidades culturales. Eran niños que tenían ya una escuela en su familia, una escuela básica en su familia. Tenían libros, tenían adultos que leían, los acompañaban a dormir leyendo un libro. Eran familias que frecuentaban el teatro, conciertos, viajaban, recibían amigos, discutían de política con amigos. Esta era la historia que vivían los niños dentro de su familia. Viajando, vivían una geografía real de sitios visitados o contados por amigos que pasaban por la familia. Conocían la importancia de leer y de escribir porque sus padres leían y escribían por su placer o por su trabajo. Ya lo sabían. ¿Qué pedían estas familias a la escuela? De completar esta formación de base
que ellos mismos habían ofrecido a sus hijos. Por esto la escuela era una escuela de completamiento. Es divertido pensar que yo tenía 2 notas de lengua, una de lengua italiana y una de caligrafía. Porque en esta temporada escribir bien era importante por personas que probablemente iban a cubrir plazas de importancia social, en un despacho público, en un... bueno. Una escuela que nos ofrecía la historia lejana, los fenicios, estos pueblos raros, ¿no? que desaparecían cuando llegaba el próximo. En mi fantasía, cuando llegaron los griegos, los fenicios habían muerto, y cuando llegaron los egipcios, los griegos y los romanos, y así. Y esta era la historia lejana. ¿Por qué enseñar una historia lejana a niños tan pequeños? Bueno, porque era un elemento de enriquecer la formación. Así la geografía exótica, la Groenlandia, la Australia, pues lugares que en nuestra fantasía nunca serán lugares donde vamos a pasar un rato. Esta escuela, esa era nuestra escuela. ¿Qué ocurrió? En los años 60, en Italia hemos tenido una revolución cultural muy importante. Se reforma la escuela y se decide de ofrecer a todos los niños una escuela obligatoria igual hasta los 14 años. Por lo cual cambia totalmente la propuesta. Y por fin no tienen que elegir a los 11 años. ¿Y qué se ofrece a todos? La escuela que se había preparado para pocos. La formación al trabajo se borra, no se recupera. Por lo cual todo lo que era de mano, de habilidades, de manualidad, todo esto no existe más. Y se ofrece a todos una escuela para pocos. Y ocurre un desastre. Y los primeros que describieron este desastre con un documento poderoso fueron los alumnos de la escuela de Barbiana, en la carta a una maestra que probablemente pocos de vosotros han podido leer, menos de los ancianos que ya les digo que están diciendo que sí, pero valdría la pena releerlo porque también este libro lamentablemente sigue actual. Esto es el problema. Yo considero que hasta hoy, mientras que a nivel político se ha hecho este paso adelante importantísimo de ofrecer a todos los niños una escuela igual para que los niños puedan conseguir resultados iguales, la escuela no ha sabido reflexionar, analizarse, preguntándose cómo puede ser una escuela para todos. Y este es el engaño. El engaño es ofrecer una escuela pensada y adecuada para pocos, ofrecerla a todos. Es decir, no es más para los niños que llegan de familias que ya han dado bases culturales, sino lo damos a todos. La mayoría de los alumnos de nuestras escuelas no tienen bases culturales. Por lo cual todo lo que antes se daba por obvio, que los niños fueran motivados a leer y escribir, era obvio, porque salían de familias donde se leía y se escribía. Hoy no es así. La mayoría de los niños tienen padres que no leen, no escriben. No tienen libros en casa. Por lo cual, debería ser un trabajo totalmente distinto y no se ha hecho. Por lo cual tenemos que pensar cómo pasar de una escuela para pocos a una escuela para todos. Y esto es lo que voy a analizar ahora en la segunda parte. Y me gusta empezar con dos anécdotas, de nuevo. Uno privado y uno más importante y público. Lo privado es de mi abuela. Mi abuela se llamaba Gilla, era muy pequeñita.
y como su marido eran analfabetos. Analfabeta porque a ella no le tocó la escuela, sino le tocaron las ovejas, y tenía que pastorear las ovejas. Y me contaba que tenía una gran envidia de sus amigas que iban a la escuela. Y un día sus amigas la convencen de dejar las ovejas e ir a la escuela. Este día a la escuela enseñaban la I. Mi abuela siguió analfabeta, pero conocía la I. Por lo cual podía controlar sus hijos, ha tenido 13, si tenían el libro recto o al revés, mirando el puntito de la I. Y sorprendiendo mucho a mi padre, porque claro, que como no tenían ninguna gana, eran de campo, mi padre repitió primero 3 veces. Esto para decir un poco qué tipo de estudiante era. Y creo que nunca terminó la primaria. No sé cómo llegó a ser enfermero, es un gran misterio. Y fue enfermero por toda la vida, diplomado, pero sin primaria. Y él se sorprendía mucho porque su mamá lo controlaba, como él, cuando tenía que hacer los deberes, se ponía allí confiando que su mamá no sabía leer, y la mamá lo reñaba y dice, ponle recto tu libro, porque miraba el puntito de la I. Y yo siempre pensaba, mira qué raro, yo habría dado cualquier cosa para no ir a la escuela un día, y mi abuela va a la escuela, deja las ovejas, su padre la pega, la castiga duramente, porque llegaron hasta anoche a recuperar las ovejas que se habían perdido, para ir a la escuela un día. Esta es una escuela querida. Y la otra anécdota es de los partisanos de Florencia. En el final de la guerra, cuando llegan los aliados y se defienden los nazifascistas, había una postación nazista en una escuela cerca de Florencia que controlaba un baile de donde debían subir los aliados del sur de Italia. Y los aliados mandan a los partisanos de Florencia de explotar la escuela para liberarla y para que podían subir sin peligro, por lo cual envían mucho explosivo con estos lances de paracaídas por la noche, y los partisanos discuten sobre este tema y rechazan de explotar la escuela. Van a conquistarla con armas ligeras, con mucho más peligro para ellos, diciendo, nosotros esta escuela la necesitamos, porque mañana, cuando la guerra será terminada, nuestros hijos necesitan una escuela. Yo creo que estos son dos anécdotas que pueden ayudarnos a entender qué debería ser una escuela para nosotros, para las familias y para los alumnos. Una escuela querida y por esto una escuela respetada. Por lo cual, todas las veces que vemos una escuela descuidada, una escuela ensuciada, una escuela robada, sí es algo de malo, pero es una denuncia que la escuela no consigue ser un bien reconocido por la gente. No está defendida por la gente. ¿Y qué significa una escuela para todos? Márquez escribe, creo que se nace escritor, pintor o músico. Esto quiere decir que cuando un niño llega a la escuela primaria, puede ir ya predispuesto por la naturaleza para alguno de esos oficios, aunque todavía no lo sepa. Y tal vez no lo sepa nunca, pero su destino puede ser mejor si alguien lo ayuda a descubrirlo, no para forzarlo en ningún sentido, sino para crearle condiciones favorables y alentarlo a gozar sin temores de su juguete preferido. Creo, con una seriedad absoluta, que hacer siempre lo que a uno le gusta. Y solo eso es la fórmula magistral para una vida larga y feliz. Claro que esto se refiere a las artes. Yo creo que podemos ampliarlo, pensando a las capacidades manuales,
a la predisposición para la ciencia o para la poesía o para la música, a todos los dominios de las posibilidades. Y Loris Malaguzzi, del cual recordamos su muerte hace 20 años, el padre de Reggio Emilia, el director de las escuelas de Reggio Emilia, escribía: el niño tiene 100 lenguas, 100 manos, 100 pensamientos, 100 maneras de pensar, de jugar, de hablar, 100, siempre 100. 100 maneras de escuchar, de sorprenderse, de amar, 100 alegrías para cantar, entender, 100 mundos que descubrir, 100 mundos que inventar, 100 mundos que soñar. El niño tiene 100 lenguas y demás, 100, 100 y 100, pero le roban 99. ¿Y quién le roba? Yo creo que lamentablemente puede ser la escuela, uno de los responsables de este robo. ¿Y cómo hace la escuela robar 99 lenguas a los niños? Ofreciendo pocas. Ofreciendo 1, 2, 3. Si los niños se encajan en estos lenguajes que la escuela ofrece, que son la lengua, la matemática, la ciencia, poco más, si caben en esto, son salvos, son buenos, tienen éxito. Si están afuera, fracasan. Y esto es correcto. No solo no es correcto a nivel pedagógico, con lo cual podemos discutirlo como técnicos de educación, sino que es ilegal. Ilegal. ¿Por qué puedo decir esto? Porque una ley del Estado español lo prohíbe. Esta ley es la Convención de los Derechos del Niño. La Convención Internacional de los Derechos del Niño, que cumple este año, el 20 de noviembre, que no solo es la fecha de la muerte de Franco, sino también de la firma de la Convención de los Derechos del Niño, cumple 25 años y lamentablemente sigue siendo una ley casi desconocida. ¿Conocéis este artículo, el artículo 13? Imagino que no. Y es bastante impresionante porque dice: el niño tendrá derecho a la libertad de expresión. Este derecho incluirá la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones y ideas de todo tipo sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o impresas, en forma artística o por cualquier otro medio, cuidado, elegido por el niño. ¿Lo sabe la escuela? Esta es una ley del Estado español desde el 91, cuando aprobó la Convención de los Derechos del Niño. De este momento debería ser vigente, obligatoria, vinculante para todos. No respetarla significa ponerse en una condición de ilegalidad. Por esto digo que la escuela que no la respeta tendría que cerrarse porque es ilegal. Pero no es un chiste, no lo digo como Tonucci, no como Frafo. Volvemos a la pregunta: ¿cómo una escuela para todos? Lo primero que todo, antes de empezar a pensar a nuestro programa, a lo primero que podemos ofrecer y pedir a los niños, yo creo que la escuela debería ponerse el tema de las bases culturales. Lo que las familias de la mayoría de los alumnos no pueden ofrecer. Y no podemos seguir escondiéndonos o disfrazándonos detrás frases como: lo siento, pero la familia no lo sigue. Lo siento, pero su hijo no me sigue. Lo siento, su hijo no tiene buena voluntad. Bueno, estos son los alumnos que necesitan una buena escuela pública. Los niños tontos, los niños que no tienen buena voluntad, los niños que no tienen buena familia. Estos son los alumnos fundamentales para nosotros. No digo que nuestros hijos podrían ahorrar la escuela,
porque la escuela tiene muchos sentidos, pero claro, lo que aporta la escuela para los niños que tienen ya buenas familias y tal, es menos fundamental. Pero por estos niños es la única posibilidad que la sociedad haga algo para ellos. Por lo cual las bases culturales significa la escuela como es. Una escuela debe ser bella, acogedora, un lugar donde se pasa bien el tiempo. Debe ser un testimonio cultural. Me gustaría que en la escuela se escuchara música, por ejemplo. Nunca he entendido por qué, por ejemplo, en el patio, en los pasillos, en el recreo, no escuchamos música, música de todo tipo. Se puede elegir con los niños mismos. Ayudarlos a entender que hay varias músicas, hay música clásica, hay música moderna. La escuela debería tener arte, libros. Y antes de ponernos el tema de que los niños aprendan a leer, que nosotros, que los adultos lean a los niños. Todos los días, imagino que muchas de estas cosas que estoy diciendo aquí son costumbre, pero normalmente no lo es. Y me miran los maestros diciendo, bueno, pero si leemos nosotros es demasiado fácil. Pero tú ¿con quién estás? Debe ser demasiado, no solo debe ser fácil, debe ser bello, debe ser fascinante. ¿Cómo puede tener deseo de aprender a leer una persona que nunca ha vivido la experiencia de la escucha? Nunca ha podido soñar siguiendo el hilo de las palabras que una persona lee en el libro, produciendo imágenes fantásticas. Desde allí empieza el aprendizaje de la lectura, el deseo de aprender. Una experiencia que me gustó mucho, que aprendí de Miriam Teberovsky, de Madrid, sí, Miriam Teberovsky, que la presentó en un congreso y yo lo repetí muchas veces y lo propuse en la escuela de Nina, de esta niña estupenda que habéis visto en la foto. Es la experiencia de niños de cuarto y quinto de primaria, en Italia, aquí puede ser quinto y sexto, que van a leer cuentos en la escuela infantil. Una experiencia formidable. Yo tengo fotos, mirar estas fotos, la cara del niño grande, que tiene 10 años, que lee, y la cara de los niños pequeños que escuchan, nos da la idea que estos niños están entrando en el mundo de la lectura. Los grandes dándose cuenta de la importancia que es leer, porque reciben esta atracción impresionante de los niños pequeños. Y los niños pequeños, claro, no viendo la hora de poder ellos también vivir esta experiencia tan importante de tener un libro y saber cómo leerlo. Bueno, todo esto yo creo debe ser el ambiente que la escuela, con el cual la escuela recibe a estos niños. Una escuela donde hay rincones distintos, donde hay propuestas distintas, donde hay el huerto que veo allá, que es un taller. Me gustaría que la escuela renunciara a la estructura de la clase. La clase es una estructura contradictoria, porque la clase es un lugar donde se pasa mucho tiempo sentados haciendo de todo. Suena una campanilla, sale un señor, entra una señora, y en estos pocos menos que minutos los niños tienen que cambiar cabeza. Sacan un libro, lo ponen abajo, suben otro libro, y en este movimiento tienen que cambiar la manera de pensar, de hablar, de usar la lengua, porque ha salido lo de lengua, con el cual se jugaba con metáforas, con juego de palabras, ha entrado lo de matemática, con el cual no se puede jugar tanto con las palabras. Todo debe ser muy claro, todo debe ser solo como debe ser. Y bueno, esto la mayoría de los niños no sabe hacerlo.
no puede hacerlo tan rápido, necesita mucho más tiempo para darse cuenta del cambio y por lo cual casi necesitan toda la hora y cuando llega la de música casi están entrando en la idea de la matemática, por lo cual un rollo impresionante. Y claro, si esto ocurre el primer día de escuela, el segundo se suma y dentro de pocos días estos niños están fuera de la escuela. Después podemos hacer todo lo que queremos, ser generosos, dejarlos adentro, pero no van a aprovechar. Es como si fueran afuera. Todo esto. ¿Y por qué la clase es una... A mí me gustaría una escuela de talleres. Es decir, talleres y laboratorios. No como normalmente se hace en una escuela que tiene las clases y los talleres. No tener las clases. Que significa una escuela donde los niños se mueven, pasen de un lugar al otro lugar. Este viaje puede tener mucha importancia porque dejan un lugar muy especializado donde se hace lengua y hay los diccionarios, hay las posibilidades de escuchar y pasan en un lugar de ciencias, por ejemplo, que es totalmente distinto, o de arte, que es todo de colores, y esto, entrar en lugares distintos, ayuda a preparar la mente a otro oficio, a otra posibilidad. Y después, la escuela para todos es una escuela que recibe, una escuela que acoge, una escuela que permite a los niños de llevar sus contribuciones, sus contenidos, llevar a la escuela con los bolsillos llenos. Mi maestro siempre nos decía, los bolsillos de los alumnos deben ser vacíos, porque claro, nuestros bolsillos eran peligrosos, contenían bichos, contenían cuerdas, contenían piedras, boliches, cromos, bueno, de todo, el mundo, nuestro mundo. Y claro, que salir este material significaba de crear un disturbio impresionante, porque todos se ponían nerviosos a jugar con esto, y esto el maestro no podía tolerarlo. Pero esto es el mundo. El texto libre de Freinet es exactamente esto, una puerta abierta para que pueda entrar. Bueno, yo tendría que seguir por mucho tiempo, describiendo, por ejemplo, que una escuela para todos debe ser una escuela científica y no dogmática. Una escuela donde los niños aprenden a criticar al maestro y no a obedecer. Una escuela creativa que enseña a buscar siempre otras soluciones, no la única verdadera. Una escuela democrática donde todos tengan la palabra. ¿Y cómo podemos conseguir esto? Estaba empezando a discutir un poco antes de venir aquí con vuestros maestros, algunos maestros. Yo no creo que esto se puede conseguir cambiando las leyes. Con las buenas leyes no se hacen buenas escuelas, así como las malas leyes no provocan una mala escuela. La escuela la hacen los maestros. Si tenemos buenos maestros, tenemos buena escuela. Y para dejar un mensaje fuerte sobre quién es un buen maestro, quiero hablarle de Mario Lodi, que es un querido amigo que hemos perdido hace pocos meses, que ha sido un testigo fundamental del movimiento de cooperación educativa del cual hablaba Paco antes. Mario fue maestro por casualidad y no es el único. A mí me tocó lo mismo. Él fue maestro porque la carrera de maestro era más rápida que la carrera normal de escuela de instituto. Era un instituto de 4 años, mientras que los demás eran de 5. Y como él era interesado a ser un artista, un artesano, no se entiende bien, pero yo creo más las dos cosas mezcladas, eligió esta escuela breve. Y yo, por ejemplo, soy maestro de formación porque era un mal alumno. Y en la familia se evaluó que mi hermano, que era mejor
mejor alumno tenía que ir por el gimnasio de la universidad y yo, que era un regular, bueno, tú maestro. Y así fue. Y Mario Lodi llega a ser maestro, consigue el título de maestro el día que Italia entra en guerra, el 10 de junio del 40, un mes antes que yo naciera. Entra en la escuela, porque claro que como tenía el título le dieron la posibilidad, y observó cómo se portaban los niños. Los niños eran tristes. Y cuando salían de la escuela y lo miraba de la ventana, eran alegres, gritaban, reían. Y él decía, yo no puedo ser el responsable de su tristeza. Yo nunca podré ser un maestro. Y dejó la escuela. Y se puso a pintar pañuelos con un amigo y lo vendían en los mercados. Y después ocurrió la guerra, él vivió la guerra, preso, cárcel, sale, termina todo esto y se propone un concurso magistral y él participa por respeto a sus padres que le permitieron de estudiar. Y en lugar que participar al concurso reservado a los que habían hecho la guerra, que tenían una relación de 1/2, la posibilidad de conseguir la plaza, participa al general de 1/10, por lo cual participó para no ganarlo y lo ganó. Y claro, que le dieron un lugar y fue a este lugar. Y así lo cuenta. Fue mi primer día de escuela en San Giovanni in Croce, a los primeros años 50. Mientras que hablaba, uno de los niños se levantó de su pupitre y fue a la ventana a mirar lo que ocurría en los techos enfrente. Poco a poco también los otros hicieron lo mismo. Entonces me pregunté, ¿dejar que hagan o reprimir? Así me levanté y junto con ellos me puse a mirar el mundo de la ventana. Esta frase yo creo que es el resumen de la filosofía y de la pedagogía de Mario Lodi. Él, desde el principio, lo tenía muy claro. Él estaba siempre con los niños. Siempre. Y con ellos miraba el mundo de la ventana. La ventana de su clase era abierta. Una clase interesada al mundo, que recibía el mundo de afuera para adentro y que salía para conocer el mundo de afuera saliendo de la escuela. Y termino con con un brano que me impresionó mucho porque es la carta que él escribe a las familias después de una semana de escuela. Él tenía una correspondencia con las familias muy irregular y le escribe esto. Después de haber pasado una semana con los niños, este es el último ciclo de escuela que vive Mario Lodi en los años 70, antes de jubilarse. En Italia es costumbre que los maestros siguen la clase, de primero a quinto, que es el último año de primaria, siempre. Por lo cual un maestro lo empieza en primero y lo acompaña hasta quinto. Y después empieza de nuevo un ciclo. Y él escribe, después de haber pasado una semana con los niños, estoy en condiciones de afirmar que todos tienen una inteligencia normal, aunque presentan evidentemente diferencias de carácter y diferentes niveles de maduración, en gran parte debidas a los ambientes en que han crecido cada niño. Por tanto, salvo sucesos imprevisibles de gravedad excepcional, todos los niños, cuidado, son promovidos desde ahora a quinto grado, no a este año, a quinto grado de la escuela primaria, con la garantía de que alcanzarán la preparación mínima que los programas escolares requieren.
Si esto no sucediera, los responsables serán el maestro y la escuela, por no haber llevado a la práctica las técnicas educativas idóneas para desarrollar al máximo las aptitudes naturales y la inteligencia del niño. Esto era Mario López. Y la última frase la dejo por el citado Escuela de Barbiana y de Don Milani, que es un cura italiano que se dedicó toda su vida a la escuela, realizando una escuela muy rara, una escuela que estaba abierta 365 días al año, por 8 horas diarias, domingos, Navidad y Pascua incluida, y era una escuela para los últimos, las que la escuela pública había rechazado. Este cura lo recogió todos y lo llevó hasta formarse y pasar los exámenes finales. Y uno de estos alumnos le escribe criticando la escuela que había propuesto el cura. Y era uno de los alumnos preferidos. Le ha hecho una crítica muy dura. Y él contesta así: la escuela debe tener toda ella hacia la espera del día glorioso en que su mejor alumno le diga: pobre vieja, ya no entiendes nada. Y la escuela responda feliz que su hijo esté vivo y rebelde. Esto es el augurio que dejo, que vuestra escuela pueda ser una escuela capaz de educar hijos rebeldes. Gracias. Ara Francesco farà el dibuix preferit, que és el nen. O sigui, sempre fa el nen amb el cabell així, llavors, no dic que farà el dibuix preferit sempre, que fa sempre, que és un nen. Un nen, històricament, aquí... Ui, ara, avui fa la nena. Avui fa la nena. Avui fa la nena. Sí. Però bueno, el nen és similar, per això. Ho deixem aquí. Francesco, des d'aquest matí a les 10, a las 10, ¿no? Has empezado un poco más tarde. Hoy, sí, esta mañana. Es que mañana tengo que... Y mañana tiene otra y la semana que viene 2 o 3 más. No, Muchas más, ja incontables. Torna a Barcelona, demà se'n va a Palma, torna a Barcelona, és dir que té una setmana mogudeta, el deixem aquí. Muchas gracias, Francesco, ha sido un placer.